Buenas noches. Buenas noches, Lita. ¿Cómo están? Bienvenidas a clase. Gracias. Vamos a esperar un poquito que se conecten un número mayor de compañeros porque están muy poquitos, somos 5 nada más. Lita, una pregunta aprovechando. ¿Anda? Usted ha comentado sobre que iba a ser una actividad de ir a ver dónde se podía donar ciertos víveres. Ujú. Hay compañeros que están preguntando si se va a hacer. Fíjese que sí tengo la motivación de hacerlo, pero lo tenemos que reunir y solo vamos a nombrar a unas 2 personas para que lo hagan efectivo, porque nosotros no podemos por los protocolos de seguridad, ¿verdad? Por el coronavirus. Y hay otra interrogante. ¿Va a tener alguna ponderación? Fíjese que de eso vamos a hablar un poquito más adelante por la cosa de que como no hay muchos conectados, pero sí yo estaba pensando unos 2 puntos, decía yo, y dividir porque les voy a comentar qué es lo que va a suceder, porque la visita al archivo que está programada con 5 puntos, tampoco se va a poder realizar porque no aceptan en el archivo, en la delegación, que lleguen más de una persona, pues. Entonces se les va a comentar qué es lo que se va a hacer y por eso es que quiero dividir la actividad en 2 cosas. Sí, porque solo 10 puntos están Ahorita ya. vamos a tener 5 puntos de un laboratorio de una ley específica y los otros 5 puntos estaban de la visita para el archivo. Pero como la visita del archivo no se va a llevar a cabo, no, que va a ser otra actividad que vamos a tener, pero eso lo voy a dividir en 2. Entonces quiero hacer lo de la donación y lo del archivo, pero lo vamos a comentar un poquito más adelante porque apenas saben 5 alumnos ahorita conectados y después me toca que repetir otra vez. Ajá, no, yo solo quería preguntarle con cuestión a esto de que habemos unos que queremos donar, pero no queremos puntos, pero sí queremos que los puntos se nos den en otra actividad, o sea, un laboratorio. Es que hay una pelea en el semestre. ¿Qué pasó? Vamos a ver, solo le voy a dar ingreso a unos compañeros. ¿Qué pasa? Cuéntenme, Brando. Pelea. Es ¿Qué que fíjese, licenciado, voy a aprovechar yo que ahí hay un compañero que dijo que la actividad que vamos a hacer con usted se la pronunciáramos también a los otros licenciados. Entonces sabemos unos que estamos en contra en seguir fomentando eso, de dar donación por puntos. Entonces, habemos unos que sí estamos de acuerdo en donar. A mí me nace de donar de corazón lo que yo pueda, pero yo pues no quiero perder mis puntos porque yo no me voy a apuntar en ninguna lista de puntos, pero sí quiero saber qué actividad se puede hacer para yo obtener esos puntos que voy a perder, digamos, en la donación. Ah, bueno. Ahora vamos a escuchar al otro compañero que quería hablar. Sí, yo creo que la problemática aquí es que no sabemos si realmente usted nos va, cómo va a actuar con respecto a esa donación, ¿verdad? Entonces solo queríamos saber cuál le iba a ser su punto de vista respecto a eso y ver de esa forma cómo actuamos nosotros ya en grupo. Si Lo que nos pasa va... es que al contrario de lo que me está diciendo la compañera Cecilia, la mayoría de grupos, no hablo de ustedes porque con ustedes no he trabajado esa actividad, la mayoría de grupos no, yo no sé si no les nace de su corazón o no les gusta hacerlo si no hay puntos. Entonces, la idea de los puntos no nace de mí, sino que nace de la experiencia que se ha ido tomando de los años anteriores. Pero yo tengo mucho respeto para los alumnos y si ustedes se organizan y no quieren los puntos, entonces yo sigo con mi actividad como la tenía. Lo único es que voy a hablar y ya no lo voy a repetir porque si no me toca que esté repite lo mismo.
La actividad del archivo de protocolos era, desde el año pasado, yo he tenido la intención que ya que existe una delegación aquí en Jalapa, pues en grupo fuéramos y conociéramos las instalaciones, invitar al subdirector para que nos diera una charla en relación a los servicios que presta. El objeto es el siguiente, que no todos los alumnos que reciben Derecho Notarial 3 y 4 tienen la oportunidad de trabajar en una oficina jurídica y de hacer la labor de ir y hacer la procuración en diferentes entidades donde tenemos contacto directo y que en experiencia, pues eso tiene bastante peso, pues para cuando uno se gradúa y ya tiene experiencia en las visitas a los lugares donde quedan, cuál es su funcionamiento, cómo operan, cuáles son sus directrices, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso mi interés, pero ante la situación que estamos viviendo, que ya estábamos así como muy cómodos y ahora otra vez hay medidas de protocolos de seguridad en virtud de que no percatamos y no cumplimos con las anteriores, entonces no se nos permite ir en grupo. Entonces, si nosotros no podemos ir al archivo, vamos a traer al archivo a nosotros en Zoom y vamos a tener una pequeña conferencia por parte de la persona que se designe en el archivo de protocolos, la delegación de aquí de Jalapa, para que dé su exposición en relación al funcionamiento del mismo. Y ustedes puedan tener el gusto de conocer a la persona que dirige o un revisor, yo no sé a quién se va a nombrar, porque el día de hoy yo realicé la visita, pero lamentablemente no pude hablar con el licenciado porque se había quedado atrapado en el paro que había en ingreso a Jalapa. Entonces, es por eso que yo no tengo la respuesta, que era lo que quería para hoy, ¿verdad? Contarles qué íbamos a hacer pero yo respeto si ustedes en grupos se organizan y ustedes quieren dar el donativo, se los dejo a discreción para que no solo sean los donativos para un lugar, porque he escuchado que casi siempre todos los años los donativos son para el asilo de ancianos. Y también hay otras instituciones que podrían ser objeto de las donaciones. Pero no sé qué dirán. Le vuelvo a dar la palabra a Cecilia, que fue la que participó, y si alguno más quiere hablar de esto, bienvenidos a todos los compañeros que se están conectando. La clase de hoy pues dio inicio con una pequeña conversación en relación a los 10 puntos que nos faltan todavía por acumular dentro de la zona, ¿verdad? Entonces, Cecilia, la escucho. Pues licenciada, ese es el conflicto, que unos sí quieren dar, pero por puntos, pero vemos otros que no queremos dar por puntos. Entonces yo solo mi pregunta era, si usted hace esa actividad por los 2 puntos, está bien, los compañeros que quieran dar que se apunten en la lista, pero así como a mí, digamos que yo no quiero dar por puntos, no me voy a apuntar en la lista de puntos, ¿qué posibilidades hay de que me haga un laboratorio, un trabajo o algo por el estilo para obtener esos 2 puntos? No, ahí no puedo yo porque ustedes tienen que llegar a como grupo, ustedes tienen que ser un poco tolerantes entre sí y aprender a que en los grupos siempre va a haber divergencia de opiniones, pero al final tienen que llegar, pues si hay necesidad de votar, si hay necesidad de opinar, pongan un parámetro, la mitad más uno, ganan los que quieren con puntos o ganan los que quieren sin puntos, y yo me limito a someterme a lo que ustedes decidan, no porque yo no tenga autoridad, sino que no quiero imponer en virtud de que hay discrepancia. Yo pensaba dar las instrucciones, pero que no hubiera habido pugna entre ustedes mismos. Pero cuando dentro de los grupos no logran ponerse de acuerdo, es esa la forma como yo trabajo. No puedo yo ponerme a trabajar al sabor y antojo de una persona o de 2, 3 personas y ponerme a hacer yo trabajo para 3 personas y hacer el otro trabajo para otras 3 y así, no puedo. Yo tengo que cumplir con mi horario de trabajo, pero tengo que tener singularidad en mis actividades, pues.
Vamos a ver, no sé, Brandon, ¿qué opina? Sí, yo opino que siga con lo que tenía planeado y ya nosotros resolvemos internamente cómo vamos a hacer eso de los puntos y así. Así no le hacemos bolas a usted. Es que el Así asunto como se ha aquí es trabajado que siempre. yo no quiero que entre ustedes estén discutiendo por una actividad de mi curso, pues ese es el objeto, ¿va? Que yo no quiero que haya discusión. Ustedes, Sí, pero en este caso usted manda, entonces nosotros estamos a su disposición. bueno, entonces ya que ya vemos 33 personas conectadas, los puntos a tratar de hoy antes del examen final no son muchos. Tenemos 2, 3 puntos específicos que se van a terminar de dar para completar el curso. Gracias a Dios nos avanzó bastante lo que fue el desenvolvimiento durante el semestre. Faltan 10 puntos de ponderación. Los 10 puntos están divididos en el programa, 5 puntos de un laboratorio referente al decreto ley número 125-83, que contiene la ley de rectificación de área. Y tengo 5 puntos más de una visita al Archivo General de Protocolos en su delegación departamental, aquí en la cabecera departamental de Jalapa. Les quiero manifestar que no va a poder realizarse la visita. Entonces, en tal sentido, yo el día de mañana tengo cita a las 10 de la mañana donde voy a presentar una solicitud, una invitación para que el delegado, ya sea él en forma personal o nombre a una persona que lo represente, se conecte con nosotros el próximo lunes en la clase magistral que tenemos para escuchar una charla que él nos va a dar en relación al funcionamiento de la delegación del archivo, los servicios que presta, etcétera, etcétera. Y entonces, ese laboratorio va a consistir en que el día martes voy a pasar un pequeño laboratorio donde ustedes van a poder ampliar o poder discutir los puntos que la persona que nos va a dar esa charla comprendieron, entendieron y aprendieron. Entonces, esos 5 puntos se van a quedar así. Los 5 puntos de laboratorio de la rectificación de área también. Y no vamos a realizar ninguna donación en virtud de que esto ocasionó discrepancia dentro de ustedes. Y no es mi objetivo ese. De hecho, no lo tenía planificado. Era algo que se hace como una proyección. No es como es una proyección de parte del centro universitario hacia el departamento de Jalapa. La intención es que el centro universitario siempre se proyecte porque es uno de los objetivos que tiene la educación superior. No solo obtener beneficios del centro universitario, obtener nuestros títulos, después tener nuestras oficinas profesionales y obtener dinero a cambio de nuestros servicios, como una ambición económica, sino que también tenemos que dar. Y la forma de dar, ya cuando estamos graduados, es, por ejemplo, durante la semana yo recibo de 1 o de 2 juzgados casos donde yo ofrezco mis servicios sin recibir honorarios. Y esa es la forma como yo me proyecto en agradecimiento hacia todo lo que recibo. En el caso de como docente, yo quería comenzar a fomentar en ustedes ese agradecimiento por parte de cada uno del centro universitario en bendición de esa educación superior que es gratuita, pues, a la par de las universidades privadas. Y que ustedes empiecen a practicar lo que es la proyección, que es la ayuda al prójimo necesitado. Pero en vista de que ustedes todo lo vuelven discusión, entonces yo no estoy para eso, ni para someterme, ni para estar promoviendo discusiones entre ustedes que ni porque son compañeros logran ponerse de acuerdo. Entonces el día de hoy vamos a iniciar la clase correspondiente al día lunes 12 de abril del año 2021 de Derecho Notarial 3, en la cual vamos a desarrollar el punto correspondiente al decreto ley número 125-83, que contiene la ley denominada rectificación de área. Esta ley es una ley pequeñita que cuenta con 16 artículos.
que son sumamente importantes en virtud de que con palabras sencillas voy a tratar de explicarles antes de abordar cada uno de los considerandos y de abordar cada uno de los artículos, en qué consiste lo que es rectificar un área. Porque cualquiera podría decir, bueno, pues rectificar un área, así como ustedes que ya tienen el manejo de la rectificación de una certificación de partida de nacimiento, por ejemplo, ya saben que es corregir un error. Pero en este caso, esta es una rectificación de área. Quiere decir que aquí no se van a tocar lo que son certificaciones de nacimiento ni nada relacionado con una persona, ni con su estado civil, sino que es sobre la tierra. Es el área superficial de un terreno, de una finca, de un inmueble, de un bien inmueble. En el Registro General de la Propiedad, los bienes inmuebles se denomina fincas, urbanas o rústicas. ¿Cuál es la diferencia? Urbana es cuando se encuentra en el casco urbano, dentro de las ciudades, en los pueblos. Por ejemplo, nosotros aquí en la cabecera departamental de Jalapa, pues toda la cabecera es, toda la ciudad de Jalapa en sí, el departamento, tiene su sede, ¿verdad? Su cabecera departamental y sus municipios. En cada municipio hay una parte urbana y hay una parte rústica. Las urbanas son las que están dentro de la ciudad, donde tenemos acceso y donde no hay campos abiertos. Y lo que es el área rústica, pues ya son las fincas donde están en donde hay campos abiertos, donde las áreas son mucho mayores, mucho más grandes, y por lo tanto son utilizadas para cosas distintas. El área urbana es utilizada para bienes inmuebles donde las personas acostumbramos a vivir, casas de habitación. En cambio, en el área rural se acostumbra que las fincas rurales se tienen para cultivos, áreas cultivables, áreas donde se tienen ganado, es decir, puede ser vacuno, puede ser porcino, puede ser de diferentes tipos de crianza de animales, y pues para poder sembrar, ¿verdad? También es utilizado para áreas de recreo, por ejemplo, en las orillas de los ríos hay balnearios y todo eso, pero esas son áreas rústicas, no son áreas urbanas. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda en relación a esta pequeña explicación de lo que es una rectificación de área sin adentrar en el fondo de la ley, porque aquí lo vamos a ir viendo ya conforme se vaya estudiando la misma. No sé si todos tienen su ley, su decreto ley número 125-83. De hecho, para hoy en la programación está no solo el estudio de la misma, sino que hay un laboratorio programado para hoy. No lo vamos a realizar hoy porque me imagino que no todos tienen su ley a la mano porque tampoco utilizan su planificación diaria. ¿Estoy en lo cierto o no? Yo sí sabía laboratorios y había estudiado Leida, pero... Vamos a ver, Albita Gutiérrez. Buenas noches, Leida. Buenas noches, Albita. Yo sí tengo la ley, pero estudiado no, licenciada. Ah, bueno, pero sí la tiene. Vamos a ver, sí, Angie, por favor, ¿sí tiene su ley? Sí, licenciada. Ah, bueno. Entonces vamos a tratar la manera de que los que no la tienen, pues se escuchan, siempre la grabación queda para que ustedes puedan disponer de ella. El decreto ley es el número 125-83, denominada rectificación de área. Es un decreto ley otorgado por un jefe de Estado. Es algo particular en el sentido de que el jefe de Estado era un militar de carrera llamado Mejía Víctores, en sus apellidos. Vamos a ver, Carlos, creo que se llama él. Vamos a ver, Oscar Humberto Mejía Víctores. En virtud de que él dio golpe de Estado y en ese momento no es el presidente ni el Congreso los que decretan en sus funciones, sino que es el jefe de Estado. Entonces, el primer considerando tiene la peculiaridad que dice que existen bienes inmuebles de carácter urbano que por diversas causas figuran inscritos en el Registro General de la Propiedad, ya sea de la zona central o del segundo registro que queden con sede en Quetzaltenango,
donde existen áreas mayores a la que real y físicamente comprenden. Discrepancias que se hacen necesarias corregir mediante un procedimiento ágil al mismo tiempo que garantice los derechos de terceros y los propios intereses del Estado. Ahora bien, aquí siempre en los grupos y cuando se da el curso, yo no sé por qué los seres humanos somos así, que a veces cambiamos el sentido de las cosas. Aquí claramente está diciendo el jefe de Estado que es cuando las inscripciones de los registros contienen un área superior a la que aparece en su registro. Pero cuando ya venimos y la aplicamos a un problema real, le damos el contrario, el ser contrario de la definición. El ser contrario de la definición sería en este caso un área que se encuentra pequeña que, en el registro y que tiene más en lo físico. Ahí lo que cabe realizar, que es un trámite legal pero no de jurisdicción voluntaria, es una titulación supletoria. Ustedes recuerdan su derecho civil. En virtud de que la posesión de tierra que no está registrada se puede rectificar en un juzgado de instancia civil de la forma que yo les he explicado, que es una titulación supletoria. Esta ley tiene lo contrario. Lo contrario va a ser que en el registro se encuentra un área mayor de la que realmente se tiene. Es decir, cuando nosotros en un área urbana, por ejemplo, en nuestra casa de habitación, realizamos la medición del área y la comparamos con la escritura pública que se tiene en el registro, se da el fenómeno de que en el registro general de la propiedad hay, por ejemplo, 500 metros cuadrados inscritos y en lo físico yo le pago a un experto medidor para que venga a realizar la medición y en la medición me da nada más 350 metros cuadrados. Entonces, en ese sentido es que va a ser el primer considerando. El segundo considerando dice que los procedimientos legales que en la actualidad se aplican para resolver los problemas a los que se refiere el considerando anterior resultan onerosos para los intereses de las partes interesadas y dispendiosos en cuanto a su tramitación. Según el diccionario usual, estas dos palabras tienen que ver en relación a los gastos molestos, prestaciones recíprocas en oposición a lo lucrativo, y lo dispendioso se refiere a que supone gastos excesivos. Entonces, para evitar todo eso, es que se da el decreto de esta ley, ¿verdad? El jefe de Estado ve la necesidad de decretar esta ley en base a esos problemas que se dan. Luego dice, por la diversidad de dependencias administrativas que tienen injerencia en ellos, lo que es conveniente solucionar, para cuyo propósito es procedente dictar en este sentido la respectiva disposición legal. Y entonces tenemos que se decreta en base a esto, la ley, por tanto, dice en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 4 de un estatuto fundamental de gobierno modificado por los decretos leyes número 36-82 y 87-83, decreta la presente ley, ¿verdad? Que es la rectificación de área. Artículo 1, como les dije a los compañeros que se acaban de conectar, les voy a contar que esta ley es muy pequeña, cuenta con 16 artículos y el día de hoy vamos a tratar la manera de dar la explicación necesaria de la ley completa para que cuando se deje el laboratorio ustedes tengan ya conocimiento y cuando la estén leyendo pues ya tengan ustedes la explicación para poder ir comprendiendo mejor. El objeto de la ley dice que son los propietarios de bienes inmuebles urbanos.
cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble. Podrán solicitar ante el notario, que ya va a ser el trabajo que ustedes van a desarrollar, la rectificación del área de tales inmuebles en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley. Sería importante que si están tomando nota, comiencen a hacer su esquema, ya que el esquema es importante porque la mente, cuando uno realiza los esquemas, es cuando va ubicando el conocimiento y los va fijando, como la computadora, como el CPU de la computadora, la memoria, ¿verdad? La memoria RAM de la computadora. Artículo 2, consentimiento unánime. Por supuesto, aquí los que van a tener el consentimiento unánime son los propietarios, ¿verdad? La rectificación de un bien inmueble urbano puede tramitarse en la vía notarial y para tal efecto se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguno de los interesados en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente. Él remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente. Ojo, subrayen esa parte. Acá no va a tener intervención ningún juzgado del organismo judicial. Aquí va a ser una entidad, una autoridad administrativa. Entonces ahí hay una diferencia abismal con los otros procedimientos que hemos aprendido. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el respectivo arancel. Artículo 3. La autoridad administrativa. Para los efectos de la aplicación de la presente ley, la autoridad administrativa será la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Esto es algo nuevo para ustedes y por eso es que hay que darle la notoria importancia que tiene. Autoridad administrativa, sección de tierras de la escribanía de gobierno. Como Cecilia nos indicaba que había estudiado la ley y que estaba preparada para el laboratorio, entonces yo le voy a solicitar que sea tan amable de explicarle a sus compañeros qué es la sección de tierras y qué es la escribanía de gobierno como autoridad administrativa en base al artículo 3 de la ley respectiva. Según yo averigüé, la sección de tierra es una entidad que se encarga de administrar quienes tienen como la propiedad de tierras, y la escribanía de gobierno, si no estoy mal, es como el notario principal del estado. ¿Usted cree o así es? Así es, pues. Porque aquí en nuestras clases definitivamente tenemos que aprender a ser objetivos en el sentido de si nosotros creemos, una creencia es muy distinta a lo que es un conocimiento objetivo, una ciencia que es la que nosotros estamos estudiando, y las leyes tienen determinaciones concretas, trámites concretos y palabras e instituciones concretas. ¿Alguna otra participación de alguien que quiera decirme si lo que dijo Cecilia es así o no? ¿Todo el mundo se queda en silencio o están investigando o quieren participar? Vamos a ver, Rocío Quiroa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Rocío. No sé si usted sabe qué es la sección de tierras como una autoridad administrativa en el estado de Guatemala. No, licenciada, de la sección de tierras no tenía conocimiento. De la escribanía de gobierno sí sabía que es el notario del estado. El escribano de gobierno es el notario del estado. Es decir, ¿qué funciones tiene entonces el notario del estado? Bueno, supongo que
todas las funciones correspondientes a un notario, pero en este caso él es ¿qué? Un empleado, bueno, no sé si es funcionario público o empleado público. Sí, pero él es el encargado de autorizar todos los contratos que el Estado realiza con los particulares o entre Estados, ¿verdad? Sí. Vamos a eliminar de nuestro vocabulario la palabra creo, la palabra supongo, la palabra, esas palabras que no concretizan nada, ya que cuando ustedes son sometidos a un interrogatorio ya con ponderación de examen, tienen que tener la certeza y tienen que estar bien seguros de lo que se está hablando. Entonces, de todos modos, se les va a decir que está equivocado, aunque no digan creo o supongo o alguna otra palabra que sea sinónima, ¿verdad? Entonces, la sección de tierras va a ser la entidad administrativa que va a llevar en el estado de Guatemala el control del registro de las tierras, independientemente de lo que son el registro general de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque la sección de tierras específicamente también lleva el control, por ejemplo, de las tierras que es del Estado, que no necesariamente es de un particular, sino que del Estado, ¿verdad? Entonces, esas dos entidades como autoridad administrativa les quedan como tarea para que ustedes puedan investigar, señalen en el artículo 3, ya que esta ley va a ser objeto de un laboratorio que va a tener ponderación de 5 puntos. Artículo 4, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero deben contener lo siguiente. Estas resoluciones van a tener unas condiciones específicas. Dirección de la oficina del notario, lugar y fecha, la disposición razonada que se dicte, la firma y sello del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. También vamos a eliminar de nuestro escritorio lo que son correctores. Por favor, no tienen permitido usar corrector para nada. Artículo 5, opción al trámite. Los interesados tendrán opción a acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo del expediente según sean sus intereses. Aquí no va a ser judicial ni extrajudicial, sino que va a ser notarial o administrativo. En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa o viceversa. Siempre la convertibilidad se puede aplicar, pero va a ser aplicada del ámbito notarial al ámbito administrativo. En el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierras para los efectos consiguientes. Artículo 6. Solicitud. Él o los interesados al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente lo harán bajo juramento, debiendo aportar la siguiente información y documentos: nombre exacto de él o de los requirentes y de sus datos de identificación personal. Dirección del inmueble cuya rectificación de área se solicita con indicación de sus números registrales. ¿Cuáles serán los números registrales? El número de finca, folio y libro donde se encuentra y en qué registro. Relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad inmueble y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita. D. Nombres y dirección del ingeniero medidor que se proponga. Y E. Certificación extendida por el registro de la propiedad inmueble que corresponda, en la que conste la primera y la última inscripciones de dominio del inmueble cuya rectificación de área se pretende. El porqué de la primera y última inscripción. La primera inscripción regularmente tiene fincas grandes de donde se desmembran fincas que son vendidas y es de ahí donde se determina de dónde salió la finca y dónde terminó. La última puede ser que haya un área de 5,000 metros cuadrados
que se divide en 5 fincas de 1000 metros cuadrados cada una. Entonces está la forma cómo explicar el historial completo de esa finca. Cómo fue que dio inicio con 5000 metros cuadrados y cómo es que se fueron desmembrando de los 5000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados cada vez, y dio oportunidad de que se formaran nuevas fincas que se hicieron de un fondo grande a muchos pequeños, ¿verdad? Es como las fincas de Jalapa y Jutiapa, era una sola finca. Luego se volvieron en el departamento de Jutiapa y en el departamento de Jalapa. Imagínense cuántas desmembraciones sufrió esa finca para tener toditito las fincas que se encuentran ahora inscritas. Entonces es por eso que se pide la primera y la última inscripción de dominio del inmueble, cuya rectificación de área se pretende. Aquí hay algo específico. Aquí habla del nombre y dirección del ingeniero medidor que se proponga. Cuando nosotros en nuestro quehacer notarial en las oficinas profesionales podemos solicitar el fraccionamiento de planos o de medidas de algún área, podemos hacerlo con un ingeniero agrónomo o un ingeniero civil que tengan su número de colegiado para poder extendernos los planos debidamente timbrados de colegiados. En esta ley específica solamente se va a aceptar que sea un ingeniero civil el que va a realizar la medición. Es algo especial que también tiene la misma. En el artículo 7 habla de la medida. Recibida la solicitud, el notario dictará resolución mandando a medir el bien inmueble objeto de la rectificación de área, para cuya finalidad se nombrará a un medidor propuesto por el solicitante, quien deberá ser ingeniero civil, colegiado activo. Quiere decir que tiene que estar graduado, estar juramentado ante el colegio y estar debidamente registrado con su número de colegiado profesional, al que se lo notificará el respectivo nombramiento para su aceptación, hecho que se hará constar en el expediente por medio de una razón que firmará el medidor y el notario. Número 8. El número 8 se refiere al informe. El medidor deberá presentar informe de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya nombrado para el cargo respectivo, y a su informe deberá adjuntar el plano del inmueble en el que conste el área real del mismo. Fíjense pues, van muchas cosas que son nuevas, específicas de la ley. Primero, los interesados deben de tener voluntad unánime, la manifestación unánime de voluntad para poder solicitar el trámite, ya sea ante ustedes como notario o ante la entidad administrativa. Luego va a tener que, bajo juramento, de solicitar la rectificación y nombrar a un medidor, que en este caso tiene que ser específicamente un ingeniero civil, quien va a tener a su cargo el nombramiento para realizar esa medición y ese plano, y él mismo, desde el día que se le nombre, va a tener 15 días para rendir el informe. Luego dice la notificación a los colindantes. Aquí tienen que poner especial cuidado en relación a esas notificaciones. El interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias, a quienes se les llama colindantes. Los colindantes son las personas que viven alrededor de la finca objeto de la rectificación. Ejemplo, ustedes sitúense en el lugar donde se encuentran. Ese es un bien inmueble registrado con número de finca, folio y libro de Jalapa, y en el lado norte debe de colindar con una vecindad, en el lado sur colinda con otra, en el lado oriente colinda con otro propietario y en el lado occidente colinda con otro propietario. En alguna de las partes de las colindancias, ya sea al norte, al sur, al este o al oeste, va a tener una calle de por medio, que va a ser donde se va a circular y donde va a tener entrada al inmueble. Para que el notario los notifique entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el medidor.
Las personas que colindan nuestro bien inmueble van a tener la información en relación a que va a haber una rectificación del área donde se ocupa o la que es necesaria. En el número 10 habla de unas publicaciones. De no ser posible, en el caso, dice, de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior, es decir, hacer las notificaciones notariales y llevárselas a los vecinos, en lo relativo a las notificaciones, el notario lo hará constar poniendo razón en el expediente y dispondrá, dice, de la publicación de un edicto en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. El edicto deberá contener nombre del solicitante, objeto de las diligencias, área real y área inscrita en el registro de la propiedad de inmueble, números registrales y dirección exacta del inmueble, cuya rectificación de área se solicita. Citación a los posibles opositores. Artículo 11. Oposición. Si dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto se presentaren oposiciones, el notario con lo actuado remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que se resuelvan las mismas. En la misma forma procederá si la oposición se presentare dentro de los 8 días después de efectuadas las notificaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Si la oposición se declarare sin lugar, la sección de tierras devolverá las actuaciones al notario para que continúe el trámite. Vamos a escuchar siempre a Cecilia. Cecilia, hágame el favor de explicarme cómo va a operar esta oposición. ¿Por parte de quién tendría que ser la oposición? Perdone, Ligda no estaba cerca del teléfono ahorita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está recibiendo la clase? Bien, solo salió un ratito al sanitario. Bueno, estaba yo explicando que cuando las notificaciones se dan en forma personal a los colindantes van a recibir la respectiva notificación y van a poder oponerse a la rectificación por X o Y motivo. El expediente se va a tener que remitir a la entidad administrativa, quien va a valorar si o no procede la oposición. Si no, si pudiera hacer las notificaciones en forma personal, los notarios tenemos la facultad de poder publicar un edicto en el diario oficial y otro de mayor circulación para poder indicarle a las partes que tengan interés o a los colindantes que se pueden oponer al trámite de rectificación de área. Si la oposición se declarare sin lugar, la sección de tierras devolverá las actuaciones al notario para que continúe el trámite, dice. Si la oposición fuera declarada con lugar, la nombrada dependencia administrativa ordenará archivar el expediente. Si no se presentaren oposiciones dentro del plazo indicado, el notario lo hará constar en las diligencias. Audiencia al Ministerio Público. En este caso sabemos que la audiencia ya no es al Ministerio Público, sino que va a ser a la Procuraduría General de la Nación. En todos los casos de rectificación de área de inmuebles urbanos, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, quien tiene la obligación de evacuarla dentro del término de 3 días, antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente. Número 13, resolución. Llenados los requisitos anteriores, el notario dictará resolución declarando con lugar la rectificación y haciendo constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. Número 14, testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión de la PGN, el plano respectivo, con base en el testimonio a que se refiere este artículo. El registro de la propiedad inmueble deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación del área del inmueble. Archivo del expediente, artículo 15. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente indicando esa circunstancia y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha, lo remitirá al Archivo General de Protocolos para su archivo.
La omisión del envío de las diligencias dentro del plazo indicado hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que le impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Artículo 16. Vigencia. El presente decreto ley entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala, los 13 días del mes de octubre de 1983. Publíquese y cúmplese. General de Brigada Óscar Humberto Mejía Víctores, jefe de Estado. Como se podrán dar cuenta, este es un decreto ley, no es un decreto del Congreso de la República, no, que es decreto ley. Entonces, ahorita estoy para ustedes en relación a todas las dudas que tengan y espero que estemos haciendo el esquema para poder aplicarlo a un caso concreto cuando así sea requerido. Soy todo oídos. O no están recibiendo la clase, solo se conectan y no reciben la clase. Bien, licenciada. Vamos a ver, Angie. ¿Tiene algún comentario en relación a lo que se ha explicado el día de hoy? Dimos lectura a los artículos y se fue tratando de explicar, pero de seguro quedan dudas, entonces estoy para solventarlas, para aclararlas, para rectificarlas. Sí, yo tengo una duda. Cuando hay una finca, digamos en una finca y hacen la desmembración, tienen que estar de acuerdo todos los propietarios de la finca, ¿verdad? Para realizar la desmembración. Sí. Ahí sí, cuando se va a realizar una desmembración quiere decir que de una finca grande se saca una pequeña y todos los copropietarios o el propietario, si hubiere un propietario, pues no hay problema. Pero si son varios los copropietarios, todos tienen que dar su manifestación de voluntad donde permiten que se realice la desmembración con copropietarios. Bueno, Lick, es que yo el otro día estaba escuchando de un caso, si no mal recuerdo, que anteriormente habían hecho una desmembración de una finca y tienen las escrituras y todo con el número de desmembración, perdón, en la propiedad de inmuebles y se encuentra registrado y todo. Y después resulta que otra persona tiene otra desmembración de la misma porción de tierra. Ah, pero esas son estafas. Sí, Lo pues, que sucede ahí es que municipal y una por parte, una adjudicación municipal y otra por parte del registro de la propiedad. Que si no mal recuerdo, creo que la hizo esto del registro del RIC. No, sí. Lo que pasa es que a veces se dan estafas. Por ejemplo, hay personas que han vendido la misma finca varias veces a varias personas y es la misma área, ¿verdad? Ah, bueno. En este caso, usted está contando algo donde fue una adjudicación. Las adjudicaciones se dan por parte del Estado, de las municipalidades. Y también menciona usted que hubo un propietario legítimo que tenía propiedad con registro, que también la vendió. Así es. Ajá, sí, y ahí el propietario legítimo es el primero que registra. En este caso, el que tenía el registro en el Registro General de la Propiedad. Porque lo del Estado debe haber sido como posesión, me imagino yo. Tal vez ignoraban que tenían propietario. De acuerdo, porque hasta las medidas aparecen la misma porción de tierra, pero las medidas son diferentes. Porque como usted lo explicaba en la clase, ahí en el nombre de los colindantes en la escritura dice al este colinda con una persona, con la señora Marian, digamos, Pérez, y al noreste con el señor Juan Rodríguez y así. Y hasta los colindantes, o sea, son los mismos, pero las medidas no son las mismas. Así, ese es un estafa. Pero ahí habría que ver quién fue el primero que registró. El primero en registro es el que tiene derecho, es el verdadero propietario, y verificar en qué forma fue la adjudicación, que tal vez solo le corresponde un pedazo de la finca, pero no toda. Ahí hay muchos factores, ¿verdad? Pero ahí se cometen delitos. Pero en el caso de la rectificación, que es lo que estamos estudiando el día de hoy,
es cuando el área que tenemos registrada, por ejemplo, yo me ubico para que sea más fácil, cada uno ubíquese como propietario de un inmueble. Como es finca urbana, tiene que ser una casa de habitación, por ejemplo, ¿verdad? O un terreno que esté en el área urbana que no tenga construcción. Y que cuando ustedes van a construir o van a hacer alguna remodelación, tienen que pagar un ingeniero para que realice las mediciones. Y resulta que en base al registro de la propiedad, lo que está registrado en el registro no coincide con lo que está físicamente en las medidas. Resulta que hay menos tierra de la que está registrada. Ese es el concepto básico en esta ley. Y vamos a rectificar eso. Vamos a corregir el error que se comete en el registro teniendo un área superior a lo que se encuentra físico. Ese es el fondo de esta ley. Ahora, que tiene un trámite específico, vamos a determinar cuáles son esos pasos. Primero tiene que haber parte interesada, ¿verdad? Todos tienen que estar voluntariamente de acuerdo y presentarse ante un notario público que van a ser todos ustedes y solicitar dicha rectificación. La rectificación va a poder ser notarial y va a poder ser administrativa. La administrativa va a ser por medio del Fondo de Tierras. Entonces, por medio de la Escribanía de Gobierno. Y la notarial, pues va a ser en cada notaría, ¿verdad? En cualquier momento, dice la ley, se va a poder convertir ya sea de notarial a administrativa o de administrativa a notarial. O sea, siempre el principio de convertibilidad se aplica, únicamente que aquí la aplicación va a ser no de lo extrajudicial a judicial, sino que de lo extrajudicial va a ser a lo administrativo. Luego hay otra especialidad donde se nombra a un experto medidor. Ese experto medidor tiene que ser un ingeniero civil colegiado, quien va a ser el que realizará la medición y el plano correspondiente, pero va a tener que tener un colegiado activo. Tiene que ser un colegiado activo. A esta persona se le va a dar un plazo de 15 días para que pueda rendir el informe correspondiente en relación a la medición y al plano. Al mismo tiempo se va a estar haciendo la notificación a los colindantes. Yo les explicaba quiénes son los colindantes. En su casa donde ustedes se encuentran, al lado derecho tienen una persona que vive ahí, una familia. Al lado izquierdo tienen otra, en la parte de atrás tienen otra. Enfrente pues pasa la calle, pero frente a la calle hay otra persona que también colinda con ustedes. Habría que ubicarse dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste para determinar dónde exactamente y qué colindancias tienen y qué medidas tiene cada colindancia. A los colindantes va a haber que notificarle por medio de notificaciones notariales que se está realizando la rectificación. Si alguno de los vecinos no está de acuerdo, se puede oponer. Ustedes como notarios tienen que enviar el expediente a la entidad administrativa y ellos van a ser los que van a calificar si procede o no la oposición. Si la oposición procede, archiva el expediente y no les permite continuar con el trámite. Pero si la oposición no procede, entonces les regresan el expediente al notario para que el notario dicte la resolución correspondiente luego de dar audiencia a la PGN, quien va a ser la que va a dar la opinión favorable para dictaminar en forma positiva. Ahora bien, si no se localiza a los colindantes, supongamos que en el lado de atrás de nuestra casa hay un sitio baldío, a pesar de que está aquí en el área urbana, y no sabemos quién es el propietario y no le podemos ir a dejar la notificación, tenemos la opción de presentar un edicto en el diario de mayor circulación y en otro en el diario oficial para que si alguien se encuentra con un derecho vulnerado, que podría ser el propietario del terreno de atrás, se presente a oponerse. Pasados 8 días después de las publicaciones que van a ser de la publicación que va a ser en el plazo de 15 días,
Si no se presenta ninguna oposición, pues el notario puede seguir actuando. Presenta el expediente a la PGN lleva a cabo su dictamen y luego pues se puede dictar resolución final mandando el testimonio del expediente con su duplicado al registro que corresponda para que se lleve a cabo la rectificación correspondiente. Vamos a ver, Diego Aguilar, ¿tiene alguna duda usted en relación a esta explicación del decreto ley número 125-83? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Por el momento Diego. no tengo dudas. Muy bien, Jorge García. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge. Con respecto al trámite, porque es un mero trámite esto de esta inscripción, no tengo dudas. Lo que me da un poco como de inquietud es cuál es el objeto de esta ley, ¿verdad? Si no le encuentro como la razón de por qué alguien va a querer rectificar el área de su inmueble, pues, o sea. Lo que pasa es que le voy a poner un ejemplo. Usted es propietario de un bien inmueble urbano. En la certificación con la que usted acredita su derecho de propiedad, dice que el bien inmueble urbano tiene 300 metros cuadrados de área total. Usted viene y quiere vender ese inmueble. Usted va a acreditar el derecho de propiedad con una certificación del registro, con el testimonio con el que usted, de la escritura pública con el que usted compró. Ahora bien, usted le va a poner el precio a los 300 metros cuadrados porque en el área urbana regularmente tiene un precio, un valor, una ponderación cada metro cuadrado según el lugar donde se encuentre. Usted ha oído de la plusvalía que obtienen los bienes inmuebles según el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, una casa del centro, que le llamamos nosotros, no va a tener el mismo precio de un área de las aledañas. No son rurales, pero son en las afueras. Entonces, ahí es donde está el problema. Usted va a poner en venta 300 metros cuadrados, pero usted está incurriendo en una falsedad, porque cuando el que le quiere comprar llega a medir, el terreno mide 150 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Lo que procede es vendérselo al precio que yo quiero, y si él lo quiere rectificar, que lo rectifique. O sea, yo tengo un documento que dice que ese es el área y es un documento legal y así está registrado. O sea, por eso le digo, no siento como... Pero ese es el problema. Ajá, Ese sí, porque yo me pongo, digamos, a pensar como en la parte de la plata. Digo yo, ¿por qué yo voy a ir a gastar en un trámite donde mis documentos dicen que ese es el área? Yo sé que no es esa el área, pero al momento de venderlo, el que lo compre, si lo quiere rectificar, que lo rectifique, pues. O sea, siento que el trámite ahí no está completo, porque esta ley debió haber incluido que en el momento de la compraventa de los bienes, y por lo menos yo así lo hubiera hecho, que en el momento de la compraventa de los bienes inmuebles urbanos que tengan un área menor de la que está inscrita sea rectificada en ese momento como parte obligatoria, pero lo dejan así como si uno quiere. Ese podría ser un punto de tesis. Sí, o sea, por eso... para desarrollar una tesis, porque las leyes dejan a veces lagunas o crean ese tipo de inquietudes, que son los puntos que utilizamos para desarrollar tesis, donde nosotros incluso podemos iniciar con una reforma, ¿verdad? Una iniciativa de ley en virtud de exponer el por qué no está o bien explicada o bien planteada o le hizo falta algo o a su parecer pues debió de haber sido de otra forma. Ahora bien, por ejemplo, cuando usted pide una licencia municipal para construcción, en la municipalidad le tienen un precio por metro cuadrado de construcción. Sí. Entonces, ¿cómo le va a convenir a usted que la licencia municipal le salga por 300 metros cuadrados cuando usted realmente lo que va a construir son 150? Porque eso es lo que tiene físicamente.
Ah, pero uno lo saca por el área de construcción. Es que el metro cuadrado de construcción es diferente al área del terreno. Pero Uno dice, voy a supongamos que construir usted vaya a construir completo. 150 metros. Saco el área y si quieren los de la MUNI que lleguen a medir. Y hay 150 Vienen a medir. Si ellos Por eso le digo. ellos para dar la licencia vienen a medir y vienen a constatar si existe. No le van Ajá, a pero dar. uno... Sí, pero yo siento que uno va a pagar lo que va a construir, pues, y si miren, ahí hay 150 metros. O sea, por eso le digo, yo siento que la ley, el objeto de la ley, como que al final se pierde, porque yo lo que veo es que ahí atrás de eso lo que había eran puramente intereses del Estado, pues, digamos, si alguien tenía un terreno de un tamaño menor, el Estado como querer rectificar todos esos terrenos para tener el control ahí sí que del catastro de los bienes, de los inmuebles urbanos, ¿verdad? Pero siento que al final sí, pero al final se perdió el objetivo porque como no es obligatorio, entonces ahí regreso a lo que yo le decía, ¿con qué interés puedo yo llegar y decir, mi terreno es más pequeño de lo que está registrado, lo voy a rectificar? Bueno, de momento vamos a plantearnos el interés que vamos a tener nosotros como notarios, en el sentido de que cada vez que alguien quiera hacerlo, vamos a tener trabajo. Y sí, no, en el momento que usted quiera utilizar esa inquietud como un punto de tesis, sería muy bonito. Muy bonito porque usted podría ser creador ya sea de una modificación, de una iniciativa, de una derogatoria o cualquier otra cosa. Ustedes en el campo en el que se encuentran ahorita tienen posibilidades de hacer todo lo que quieran, en el sentido de que si ahorita esa inquietud se convierte en su tema de tesis, imagínense qué maravilloso. Podría ser un buen punto. Entonces, gracias Jorge por su participación. Vamos a limitar al estudio de la misma porque nuestra currícula así lo tiene planteado dentro de nuestro programa y nosotros lo tenemos que aprender con el trámite correspondiente porque cuando nos llegue como notarios tenemos que saber trabajarlo y tenemos que saber cómo hacerlo para poder pues sobrevivir con los honorarios que cada uno vamos a recibir por parte de nuestra labor notarial, ¿verdad? Y es objeto de examen y objeto de conocimiento la presente ley. ¿Alguna otra persona? Jaime Rojas, ¿qué opina usted del estudio de esta presente ley? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues siento que se parece bastante, ¿verdad?, al trámite de titulación supletoria. El que está en... Es completamente distinto. Sí, o sea, es distinto, pero siento que en algunas, como por ejemplo en los edictos o cuando se notifica a los colindantes. Es porque, ¿sabe por qué le encuentra similitud? Porque este tipo de trámites ya no es lo que veníamos estudiando en relación a la persona, al estado civil de las personas, sino que este ya se trata específicamente de lo que es la tierra en sí. Ya no estamos hablando de bienes de las personas, ni estamos hablando del estado civil de las personas, sino que estamos hablando de la tierra. Por eso es que tiene bastante confusión con lo que es la titulación supletoria. Pero la titulación supletoria, su objeto es titular y darle registro a algo de lo cual se tiene posesión por el plazo más de 10 años, en forma pacífica, continua, de buena fe, etcétera, etcétera. Y es un trámite eminentemente judicial. En cambio, este es un trámite notarial o administrativo, donde es exactamente lo contrario. Por ejemplo, si yo en este bien inmueble tengo la mitad registrado y tengo un excedente de terreno, ese excedente de terreno lo que va a proceder es una titulación supletoria, porque yo lo he tenido por más de 20 años, por más de 10 años, perdón, en forma continua, pacífica y de buena fe, y no le pertenece a ninguna otra persona. Da lugar a la titulación supletoria.
busco un abogado y él me lo va a tramitar en la vía judicial. Entonces va a ser una nueva finca y entonces va a ser que yo tengo 2 fincas en una porque se va a titular una que no tiene registro. En cambio aquí es al contrario. Usted adquirió un bien inmueble que con el correr del tiempo, en lugar de tener más, va a tener menos. Y eso le va a dar problemas. Entonces va a tener que arreglarlo, rectificarlo, porque a la larga usted tiene registrado un área que físicamente no tiene. Por lo tanto, no va a poder disponer de esa cantidad si no lo rectifica. Ya, sí, ya me quedó más claro. Gracias, licenciada. Bueno, lo que pasa es que es un error, pues. Es como, comparémoslo con la rectificación de una partida de nacimiento. ¿Por qué rectificamos un error dentro de una partida de nacimiento? Porque hay algo que no le corresponde a esa persona. En este caso vamos a corregir un error de registro, porque hay algo que no le corresponde a ese número, a esa finca y a ese folio. Folio y libro, perdón. Que es la medida. Entonces estamos rectificando las medidas. Veámoslo por ese lado. Nosotros en lugar de rectificar una certificación de nacimiento, una rectificación de defunción, vamos a rectificar un registro de la tierra, en el sentido de que no corresponde el dato que se encuentra registrado. Está erróneo, hay un error, y el error está en el área, en la cantidad de tierra que se encuentra registrada. Esa similitud sí la pueden hacer mentalmente para poder determinar que a la hora de la resolución de un problema, ustedes van a saber que el error está en una certificación de registro, porque en el registro se encuentra algo que no es verdad, algo que está mal. Entonces, por eso hay que rectificar. Y como notarios, nosotros nos ganamos nuestro dinero, los honorarios que recibimos, realizando esa rectificación de parte del interesado. Lita. Manda, doña Norma. Buenas noches. Una consulta, yo tengo esa duda de años atrás, porque yo había visto una escritura anteriormente sobre un registro de un buen inmueble que decía finca, pero yo pienso que una finca es grandísima. No, pero en el registro general de la propiedad, un bien inmueble urbano de 10 por 20 tiene número de finca, folio y libro. Ah, esa era mi duda, porque yo lo había visto y que un abogado le había hecho por 150. Y era lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de las fincas extraurbanas, donde decimos es que hay una finca allá por dónde decirles, por los achotes, ¿verdad? Esas son fincas porque son áreas rurales, ¿verdad? Y hay bosque, y hay río, y son unas extensiones superficiales superiores a las del área urbana, ¿verdad? Pero se le llama fincas porque así es la costumbre, pero finca, folio y libro va a ser lo que va a identificar a cada bien inmueble que cuenta con un registro. Número de finca, y ese era el valor de 150. que es el número de inscripción, número de folio, que es el folio donde se encuentra registrado, y el número de libro de qué departamento. Si es de Jalapa, si es de Jutiapa, si es del Progreso, si es de Chimaltenango, de Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Ah, bueno, esa era mi duda, porque yo decía una finca y que le hayan cobrado 150, que barato le había cobrado el abogado. No, el número de finca es el número de registro. Ah, bueno, esa era mi duda. Gracias, Lida. Ahí aprendió algo hoy. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lester. Solo con una pregunta. Cuando hay oposición, ¿qué es lo que hace uno como notario cuando llega la persona, póngale algún colindante? Hay que hacer una declaración de lo que él está dando. Hay que hacer constar, dice la ley, con una razón. Y en ese momento usted va a remitir el expediente al ente administrativo para que sean ellos los que valoren si ha lugar o no la oposición respectiva. Gracias, licenciada. Ajá. Si da lugar
si da lugar a la oposición, la entidad administrativa archiva el expediente, porque le va a afectar a la otra persona por cualquier motivo, no les puedo dar un motivo específico. Pero si no da lugar a la oposición, entonces lo regresa con usted para que usted continúe con el trámite correspondiente. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? El laboratorio que estaba programado para el día de hoy lo vamos a dejar preparado para el día de mañana, martes 13 de abril. El día lunes 19 vamos a tener la invitación. A ver qué me responden mañana, yo mañana les cuento. La invitación que le vamos a hacer al director del Archivo General de Protocolos. Y voy a ir corriendo lo que es el derecho comparado y los esquemas correspondientes a otros 2 trámites que vamos a estudiar. Uno más creo que es el que me hace falta, el de la subasta. No sé qué otro es el que me hace falta. Y aquí vamos a ir corriendo antes del examen final. ¿Tienen alguna pregunta en relación a todo lo que se estudió el día de hoy? ¿Liga los esquemas a compu o a mano? A mano, es mejor que los trabajen a mano porque, bueno, si los quieren hacer en compu también está bien. El día de mañana tenemos laboratorio de esta ley y tiene un valor de 5 puntos. Les quiero indicar que los laboratorios, yo inicio con la lista de asistencia porque el Zoom me da la lista de asistencia. Entonces yo primero verifico la asistencia, los que entran tarde regularmente no quedan en el listado de asistencia y por eso es que a veces no aparece su nota porque no quedan registrados. Después verifico de la asistencia si enviaron su trabajo y ahí es donde procedo a calificar. El día de hoy envié las notas de las personas que se examinaron, segundo parcial, y que enviaron su cuestionario en Google. Las personas que lo mandaron al WhatsApp todavía no tienen nota porque no he terminado de calificar. Primero examino el formulario, después califico el formulario, después califico los que mandaron por correo y por último los de WhatsApp. Si tienen alguna observación en su nota, ¿qué manda? Yo el parcial se lo mandé por el formulario y no me llegó calificación. Sí, yo la mandé hoy. Sí, tiene Buenas noches. A mí tampoco, licenciada. Sí, yo también tengo la misma duda. Tampoco, Igual buenas noches. la plataforma. A mí tampoco, licenciada. Yo lo envié, pero entonces lo que voy a hacer es que lo voy a volver a mandar mañana. Vale, está bien, gracias. Los que lo mandaron a Google van a recibir su notificación al correo. Los que lo mandaron a WhatsApp todavía no. Es posible que ya mañana o pasado ya haya, pero los del cuestionario sí ya tienen calificación. Si quieren revisión de examen, me la piden, por favor. No hay ningún alumno que se haya quedado sin examinarse. A más tardar mañana me tiene que presentar su solicitud con la justificación del por qué no se pudo presentar al examen. ¿No hay ninguna otra intervención? Yo tengo una duda, licenciada. Dígame. En este tipo de proceso no es necesario los testigos. La declaración testimonial. No, en este tipo de procesos no, porque aquí los que van a tener el interés van a ser los propietarios y los colindantes. Si los colindantes se oponen, ahí hay problema. Y aunque haya 1000 testigos, no serviría de nada. No, ahí no se puede. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Lidia, tengo otra pregunta. Dígame. ¿El examen que se va a hacer mañana va a ser oral o va a ser escrito? ¿El laboratorio? Me limito a no contestarle esa pregunta. Ay, Lidia, picarón. Sí, me limito a no contestarle esa pregunta porque también no quiere que le pase de una vez el interrogatorio. Por favor. Sí, va a acabar.
Bueno, entonces si no tienen ninguna otra inquietud, voy a dar por terminada la clase del día de hoy. Los espero mañana a la misma hora. Serán bienvenidos a su laboratorio con valor de 5 puntos y nos vemos mañana. Licenciada. ¿Qué manda? Buenas noches. Disculpe, yo quisiera que me explicara lo que es la audiencia del Ministerio Público. Usted sabe que audiencia del Ministerio Público ya no hay. Ahí tiene que corregir su ley, razonarla y especificar qué es audiencia de la Procuraduría General de la Nación, donde la ley le da 3 días a la PGN para que se pronuncie y pueda dar opinión favorable o desfavorable para continuar el trámite. Ah, bueno, está bien, licenciada. Ahí no vamos a hablar de Audiencia de la Ministerio PGN. Público, no que de Procuraduría General de la Nación. Ah, vaya, está bien, licenciada. Muchas gracias. Bueno, doy por terminada la clase del día de hoy. Los espero mañana a su laboratorio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Pasen Buenas noches a todos. Buenas noches, Lida. Bendiciones. Buenas noches. Me encanta cómo está su vestido. Bien coqueta. Esa doña Norma. No es un trámite específicamente notario, no es judicial, es que este no es trámite judicial. No, aquí no. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches.